¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya tenemos la primera baja en el equipo del presidente López Obrador. Renuncia Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Senado de la República aprueba con 114 votos a favor y una abstención las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, estima que México tendrá un modesto crecimiento en el 2019 de apenas 1.6%. Esto nos llena de orgullo. Una mexicana triunfa en Rusia. La bailarina Elisa Carrillo Cabrera recibe el máximo galardón en el mundo del ballet, el premio Benoit, en el Teatro Bolshoi de Moscú. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En Noticias Internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la detención de traidores infiltrados en el ejército. Esto tras el fallido alzamiento militar encabezado por el líder opositor, Juan Guaidó. En los deportes, la selección mexicana entrenó y ¿saben quién apareció? Giovanni Dos Santos. Toda la información en unos momentos. Muy buenos días, hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Más adelante hablaremos de su importancia para la vida humana. Quédese con nosotros y mientras tanto, bienvenido. A casi 6 meses de haber llegado a la presidencia, el gabinete del presidente López Obrador presentó su primera baja. Se trata de Germán Martínez Cázares, quien renunció a la dirección del IMSS bajo el argumento de que Hacienda mantiene una injerencia perniciosa al imponer recortes y despidos que ponen en riesgo los servicios de los derechohabientes. En una carta pública, el también senador con licencia afirmó que las acciones de austeridad en salud que implementa la dependencia a cargo de Carlos Ursúa, son inhumanas. Pero los recortes inhumanos que señaló Germán Martínez no solo son en el IMSS. La Secretaría de Salud ordenó que a partir del próximo 1 de agosto sean recortadas a la mitad las becas que reciben los pasantes de Servicio Social de Medicina y Enfermería que laboran en zonas rurales. Además, los alumnos de odontología, de nutriología, sociología y otras áreas afines también van a perder en su totalidad los recursos. En otros temas, con 114 votos a favor y una abstención, el Pleno del Senado aprobó las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, mediante las cuales se estipula el mando civil de los elementos de la corporación, se fijan los protocolos para la actuación, además de establecer los derechos de antigüedad y prestaciones de los militares. Mónica N., dueña del colegio Enrique Rebsamen, podría llevar su proceso en libertad debido a que los delitos que se le imputan no son graves. Esto siempre y cuando alcance un acuerdo reparatorio con los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, los familiares de las 26 personas fallecidas, el 19 de ellos menores de edad, ya dijeron que no aceptaron ningún tipo de negociación o indemnización. Un tribunal federal declaró que autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México son responsables de la desaparición forzada en contra de Marco Antonio Sánchez, estudiante de bachillerato de la UNAM, que en el 2018 fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y días después hallado con muestras de tortura. Los magistrados ordenaron a las autoridades responsables que paguen a Marco y a sus padres la reparación integral y una indemnización por el daño ocasionado. Noticias que dan gusto contarle. Elisa Carrillo Cabrera, bailarina mexicana, recibió en el importante escenario del Teatro Bolshoi de Moscú el premio Benoit en la categoría de Mejor Bailarina por su interpretación del personaje de Julieta en la obra de Romeo y Julieta con la coreografía del español Nacho Duato. Déjeme contarle que este premio, el Benoit, es considerado como el máximo galardón que se puede obtener en el mundo del ballet, en el mundo de la danza. El Oscar de la danza, le han llamado algunos. Padre e hija resultaron con quemaduras mientras cargaban combustible en un bidón en una gasolinera de Aguacatlán, en Querétaro. De acuerdo con los reportes, la chispa que generó el fuego fue producto de los vapores por cargar en ese tipo de recipientes y la estática de la ropa de la menor. Además de las quemaduras que sufrieron, el incendio no pasó a mayores.
Así fue como llegaron los asesinos de los comerciantes en Tuzamapán, Veracruz, que en menos de un minuto masacraron a 5 personas y huyeron por la carretera Jalapa-Totutla. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, estos sujetos, por quienes se ofrece una recompensa de $1 millón, son autores de otras ejecuciones en Jalapa. De la seguridad perimetral a estos agresores. Paco, y noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a líderes demócratas que cree que el Congreso debe aprobar primero el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá antes de examinar una iniciativa para mejorar la infraestructura en su país. En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, expresó su postura. Los líderes demócratas y Trump tienen la vista puesta en una iniciativa que destinaría $2 billones a caminos, puentes y otras prioridades. Dada la activación de una alarma en el interior de una empresa dedicada a la venta de equipos de cómputo, provocó la movilización de la policía y también de personal de seguridad privada en calles de la colonia Hipódromo Condesa, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. El personal ingresó en el inmueble de 3 pisos para verificar que no se encontrara nadie ajeno a la empresa, sino que también encontraron alguna anomalía o personal al interior. Y vaya susto que se llevaron los habitantes de una casa en la colonia Valle Gómez, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza, al registrarse una fuga de gas en un tanque estacionario en la azotea, lo que generó la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia. La fuga fue detectada por el intenso olor al filo de las 2 de la madrugada por unas personas que llegaban al domicilio. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la fuga sin riesgo alguno. En Imagen Espectáculos, información de The Hollywood Reporter asegura que la cinta de 1985, Volver al Futuro, una de las favoritas de mi amigo fiel, se convertirá en un musical. Así es, este se va a presentar en la Manchester Opera House del Reino Unido, con un estreno por llevarse a cabo en el primer semestre del 2020. Los nuevos protagonistas serán Ollie Dobson, quien interpretará al icónico Marty McFly, mientras que el doctor Emmett Brown sigue sin ser confirmado. La realización de un musical de Volver al Futuro se anunció por primera vez en 2012. Yo creo que va a estar buenísimo, no hay que perdérnoslo. Son las 5 de la mañana con 56 minutos y ya lo sabe, todos los días en nuestras redes sociales esperamos que usted se comunique con nosotros y que conteste nuestras preguntas del día. Ayer le preguntamos, ¿debe el gobierno acceder a todas las demandas y exigencias de la CENTE o debe ponerles límite? Este es el resultado final y la opinión de los mexicanos. Veamos, así estuvo: 2% dice que debe acceder, 81% que debe limitarlo y 17% que debe de agotar la negociación. Hoy nuevamente, aparte de agradecerle su participación el día de ayer, queremos que nos siga en nuestras redes sociales, @ImagenSea en Twitter e Instagram, e Imagen Noticias con Francisco Sea en Facebook. Y dígame, en su experiencia, ¿el IMSS se encontraba paralizado por falta de qué? ¿De medicamentos, de equipo e infraestructura o de usted cree que trabaja con normalidad? Esas son nuestras opciones, o puede utilizar cualquier otra con el hashtag Abre los Ojos. Participe durante todo el día. Quédese con nosotros, hacemos una pausa, pero antes un avance. La posibilidad de una contingencia ambiental extraordinaria sigue latente. Los incendios forestales continúan y el control y monitoreo de la calidad del aire se ha convertido prácticamente en una obsesión. Ya regreso, por supuesto, con esta información que afecta de forma muy directa a todos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Ya volvemos. Desde hace por lo menos 15 días, un incendio forestal en la Sierra Gorda de Querétaro ha generado una intensa movilización de equipos de emergencia. Son más de 700 las hectáreas afectadas por el fuego. Ante la emergencia, las autoridades emitieron un comunicado urgente en el que se solicitan voluntarios para combatir el incendio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las estaciones que miden los contaminantes PM2.5 no fallaron, sino que están en constante mantenimiento. De esta forma reiteró que no hay errores en la medición de este contaminante, el cual provocó una contingencia ambiental extraordinaria durante 4 días. Hay un mantenimiento siempre de la red de monitoreo desde que yo estuve en Secretaría de Medio Ambiente, pero las mediciones que se hacen de PM2.5, de PM10, de ozono, son mediciones bien hechas.
Y bueno, en este momento la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México es en general mala. En el último reporte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México señalan que el índice de contaminantes es de 113 puntos. De las 29 estaciones de monitoreo, solo 6 registran una buena calidad del aire. Para evitar próximas contingencias ambientales extraordinarias, el gobierno de la Ciudad de México se impuso un nuevo reto: plantar 10 millones de árboles en un año y medio. En un plazo de 17 meses, el gobierno de la Ciudad de México, junto con la iniciativa privada y organizaciones civiles, se impuso el reto de plantar 10 millones de árboles, plantas y arbustos a fin de lograr una revegetación en zonas grises por el asfalto de la capital. Serían plantas principalmente de distinto tipo y en algunos casos árboles. En el caso de Calzada de Tlalpan, por ejemplo, hay muchas de las banquetas que no tienen o que tienen tocones que se quedaron de árboles que en algunos se revegetaron, o a un lado del metro, en donde hay una parte que tiene pasto solamente y que no se ha revegetado. Esto significa que a partir del 1 de junio de este año y hasta el 30 de noviembre del 2020 tendrán que plantar un promedio de 19.200 especies para cumplir el reto que este martes anunciaron. Quizá podríamos pensar que la mitad lo pone el gobierno, la mitad la ciudadanía. Puede ser trabajo sencillamente, utilizar un domingo para plantar una planta, un árbol, y el propio gobierno de la ciudad en nuestros tequios de trabajo voluntario o también los propios trabajadores. Durante la presentación del programa de reforestación, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que esta vez no va a ser cualquier planta, porque buscarán las especies adecuadas para recuperar la biodiversidad de la ciudad. Con información de Liliana Hernández, Imagen. En plena crisis por la presencia de sargazo en toda la línea de la costa de Quintana Roo, la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez, denunció que en el municipio de Benito Juárez, Cancún, ingresó maquinaria pesada a Playa Gaviota Azul, incumpliendo las reglas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el retiro de las macroalgas. Esta situación, dijo, genera pérdida de arena y afecta a la anidación de las tortugas marinas. En Tuxpan, Veracruz, la muerte de un cocodrilo generó gran indignación. El reptil de poco más de 3 metros de largo estuvo atrapado en una llanta hasta que murió asfixiado. Cuando los vecinos del estanque lo vieron flotando y solicitaron la intervención de las autoridades ante el peligro que representaba, se dieron cuenta que ya había muerto. Vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump manifestó estar muy decepcionado de que México no esté trabajando para evitar la migración ilegal en su país. A través de Twitter, el mandatario aseguró que a la brevedad tendrá una respuesta respecto a lo que consideró una actitud pasiva por parte del gobierno mexicano. Además, culpó a los demócratas en el Congreso de Estados Unidos por no trabajar en leyes migratorias más estrictas. La cadena de televisión NBC señaló que la administración de Trump evalúa desviar fondos asignados inicialmente a las aduanas y a la seguridad de los aeropuertos para reforzar la frontera sur. El Ejecutivo recurriría a esta maniobra financiera si el Congreso no aporta la partida de $1.100 millones solicitada para su presupuesto del próximo año. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, se reunirá con legisladores demócratas para decidir si su partido impulsa un juicio político contra el presidente Donald Trump. Y es que los demócratas señalan que la administración Trump obstaculiza la supervisión del Congreso al impedir que se conozca el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en la campaña electoral del 2016. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, proyectó que la economía mexicana tendrá un modesto crecimiento en el presente año del 1.6%, apuntalado principalmente por la demanda interna. En la actualización de sus perspectivas económicas 2019, detalló que el consumo interno ganará fuerza gracias a la solidez de las remesas, el descenso de la inflación y el aumento de las transferencias sociales.
El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, señaló que para poder crecer a mayores tasas, la economía mexicana requiere de fuertes inversiones de capital privado nacional y extranjero. Esto, con la finalidad de no afectar las finanzas públicas y desarrollar los proyectos que impulsen un mayor dinamismo en el Producto Interno Bruto. En este sentido, lamentó que aún existe un fantasma de corrupción que está deteniendo las inversiones y el crecimiento. El número de personas que ya no aguantan su trabajo ha crecido en todo el país. De acuerdo con datos del INEGI, un total de 222.879 personas declararon haber renunciado a sus puestos de trabajo durante los primeros 3 meses del 2019, lo que significó un aumento de 18.4% frente al mismo trimestre del año pasado, además de ser la cifra más alta de la que se tenga registro. De los 222.000 personas que renunciaron, 123.428 argumentaron que las condiciones laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales o de salud. Por conflictos laborales renunciaron 58.977, por acoso o discriminación fueron 23.542, mientras que 16.932 abandonaron su plaza por no poder responder a las exigencias del trabajo. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.05%. Hong Kong sube 0.18%. En Europa, Londres gana 0.37%. París pierde 0.21%. Frankfurt gana 0.05%. Madrid gana 0.17%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 25.877 puntos, el Nasdaq 7.451 unidades, la Bolsa Mexicana 43.190 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 35 centavos a la compra y 19 pesos con 35 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 21 centavos a la compra y 21 pesos con 25 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas, $62.37 por barril. El Brent del Mar del Norte, $71.47 por barril. La mezcla mexicana, $64.8 por barril. Hay información importante en materia de seguridad y de justicia. Ya están listas las leyes complementarias para la operación de la Guardia Nacional en todo el país. ¿Y qué pasa también en el entorno del caso de la maestra Mónica, la dueña del colegio Repsamen? Ya regreso con estos detalles y mucho más. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Crueldad, inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. El 22 de mayo de 1542, hace 477 años, las Cortes Generales de España le pidieron al rey Carlos I que mandara remediar las crueldades que se estaban cometiendo en las Indias, ahora América, contra los indios. Le aseguraban que con ello Dios estaría bien servido y aquellas tierras se conservarían y no se despoblarían. Entonces, el propio rey inició una inspección en el Consejo de Indias para acabar con cualquier injusticia. Cualquier parecido con el presente es mera coincidencia. Las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional pasaron sin problema en el Senado. Falta que sean votadas en la Cámara de Diputados. Por mayoría de 114 votos y una abstención, el Pleno del Senado aprobó las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, que estipulan el mando civil de los uniformados de esa corporación y fijan los protocolos para su actuación, además de establecer los derechos de antigüedad y prestaciones de los militares en tareas de seguridad pública. Porque le vamos a dotar al Ejecutivo Federal de instrumentos no solo legales, sino legítimos.
Estos instrumentos jurídicos tienen la virtud de observar el principio de legalidad, pero sobre todo de tener legitimidad en su aprobación. Desde temprana hora, Monreal alcanzó el acuerdo con los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Curi, del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRD, Miguel Ángel Mancera, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para alcanzar el acuerdo. Por lo que hace a la Guardia Nacional, mantener su carácter civil, tanto en el mando, como en la cadena de mando, como en la sujeción a las leyes que la rigen, a su fuero civil. Después de 40 días de revisión, las propuestas de leyes reglamentarias hechas por el Ejecutivo Federal tuvieron modificaciones en el 70%, aprobándose así la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley para el Uso de la Fuerza Pública, la Ley del Registro de Detenciones y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con las adiciones realizadas, el financiamiento de la Guardia Nacional en los estados será corresponsabilidad de la Federación, los estados y los municipios, y se garantizan los derechos de quienes ingresan a la Guardia Nacional provenientes de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se erradica el uso de la fuerza letal contra manifestaciones y protestas, y se mantiene un irrestricto respeto a los derechos humanos, habiendo un protocolo para combatir la inseguridad en el país. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el territorio mexicano para evitar que abusen de la fuerza. Su actuar siempre estará bajo los controles sugeridos por organismos internacionales en materia de derechos humanos. La Guardia Nacional podrá auxiliar en tareas de seguridad en centros de reclusión, carreteras, aeropuertos, aduanas o instancias migratorias. También podrá colaborar en materia de desastres naturales. Todas sus actividades estarán regidas por la obediencia, el honor, la justicia y la ética. Magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal otorgaron un amparo al estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez, al probar que sí fue víctima de desaparición forzada y hubo omisión en investigar el caso. Seguro recordará que en enero del año pasado, Marco Antonio, de entonces 17 años y estudiante de la Prepa 8, fue detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México. Luego apareció con muestras de tortura. Mónica N., la directora del colegio Repsamen, acusada del delito de homicidio culposo y uso de documentación falsa, podría llevar su proceso en libertad debido a que los delitos que se le imputan no son considerados graves. La procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó que esto sería posible si la acusada alcanza un acuerdo reparatorio con los familiares de los 19 menores y 7 adultos que perdieron la vida en el derrumbe del colegio durante el sismo del 17 de septiembre del 2017. La Procuraduría va a estar del lado de los padres, del lado de las víctimas. Eso ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir haciendo. Si hay un acuerdo entre ellos y los padres deciden aceptarlo, la Procuraduría va a colaborar con ellos. O sea, vamos a hacer lo que ellos decidan, ¿sí? Existe, la posibilidad jurídica existe, ¿no? de que haya un acuerdo reparatorio, ¿no? Que insisto, no es solamente económico, es un acuerdo, tendría que ser una reparación integral. Sin embargo, los familiares de las víctimas que murieron en el colegio Repsamen rechazaron cualquier tipo de acuerdo reparatorio o indemnización para reducir la condena o otorgar libertad a Mónica N. Enfatizaron que no harán ninguna negociación, pues la vida de sus hijos y sus familiares no tiene precio. Desde el Estado de México y Guerrero se orquestaban despojos a personas en la Ciudad de México. Así es cuando se usa el poder público en perjuicio de la sociedad. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades del Estado de México y de Guerrero, investiga la participación de 4 notarías públicas en el despojo de predios en la capital del país. De acuerdo con las autoridades, estas notarías, 3 del Estado de México y 1 de Guerrero, actúan en contubernio con grupos criminales para desapoderar principalmente a personas de la tercera edad de su patrimonio. Es la reunión de 8 o 10 personas armadas que se dedican a ubicar predios o casas que están abandonadas o que solo están habitadas por personas ya de la tercera edad. Como es un grupo vulnerable, entonces entran, ya vienen armados con algún tipo de inmobiliaria, con algún notario, generalmente son de otros estados,
no son de la Ciudad de México, y obligan a las personas a firmarles ya los documentos para hacer el traspaso de sus propiedades. A este modus operandi se suman 3 más, entre ellos destaca el de un sujeto que dice haber trabajado en el Partido Revolucionario Institucional y al cual ya se le sigue la pista. Que se ostenta como abogado y dice que es de un partido político que tiene que ver con una relación con una junta de conciliación arbitraje que no existe, ¿no? Pero traen todos los documentos de la Junta de Conciliación Arbitraje local. Entonces también estamos trabajando con la presidencia de la Junta de Conciliación, ¿sí? Porque traen órdenes de lanzamiento. La abogada de la ciudad indicó que del 5 de diciembre a la fecha se han iniciado 311 carpetas de investigación por el delito de despojo. Hasta el momento, según se informó, han sido recuperados 39 predios y se han llevado a prisión a los responsables de este delito. Para Imagen, Wendy Roa. Mi querido Gerardo Lisiaga, tan conocedor. Miren este video viral. Aquí, de verdad, las redes sociales están vueltas locas porque no saben si aplaudir cómo llegó esta especie de berrendo o antílope a este lugar y cómo piensa salir de ahí. Y la cámara que captó este momento, desde tan lejos poder apreciar esa imagen. Mire usted, ¿qué opina? Pues ahora ya en redes sociales, por supuesto que se hizo viral y todo el mundo está alegando qué es lo que está pasando en esta imagen. Y bueno, ya son las 6 de la mañana, casi con 24 minutos, ahí va a cambiar, mire, eso, ahí está. Y le preguntamos a través de nuestras redes sociales, en su experiencia, el IMSS se encontraba paralizado por falta de ¿qué? Vamos a ver cómo va en este momento. La encuesta, el 30% cree que es por falta de medicamentos, 63% equipo o infraestructura y 7% cree que el IMSS funciona muy normal. Platique con nosotros a través de redes sociales y bueno, comparta su opinión. Hay muchísimas quejas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que hay muy mala atención, que a veces los médicos no están al 100% entregados a sus pacientes. No sé si tú hayas tenido alguna experiencia, Pago, que nos quieras compartir. ¿O qué opinas tú acerca de eso? Pues mira, aquí varias cosas. Primero, por supuesto, preocupante los términos de la carta de la renuncia de Germán Martínez en cuanto a que había una injerencia perniciosa por parte de la Secretaría de Hacienda. No es la primera vez que se escucha que la secretaria, bueno, la subsecretaria de Hacienda estaba metida en todas las licitaciones y, pues bueno, esto se ha escuchado en columnas. El propio Germán Martínez decía también que estaban mucho más preocupados por el cargo que por el encargo y que estaba haciendo un recorte que iba a darle, pues bueno, problemas a la atención de salud de los mexicanos. Esto me parece que es preocupante y además de todo, las redes sociales están llenas de quejas al respecto. Estamos hablando de falta de antirretrovirales, que eso creo que se supo, pero en la propia carta también él utiliza dos términos, o por lo menos se refiere a dos cosas muy importantes: la falta de insulina para las personas que tienen diabetes y también la falta de medicamentos para quimioterapias para niños con cáncer. Entonces, a mí me parece que la situación es muy grave y ahora sí el señor del Ganso creo que se tiene que poner a escuchar no a la gente que le dice que todo está bien, sino a mucha gente de su equipo cercano que no opina que las cosas todas vayan bien. Claro, y sobre todo en esta materia de salud, que es algo de lo más importante y que necesitamos mucho avanzar en México, ¿no? Bueno, sigan participando, participa, sea. Con permiso. Pase usted. Adiós. Adiós. Ay, la linda y la bonita y la no sé qué. Hacemos una pausa, volvemos con más.
Germán Martínez Cázares, quien hasta ayer era director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue el primero en bajarse del barco de la 4T. Su renuncia fue una sorpresa para varios, incluso para el propio presidente López Obrador, que lamentó la decisión. La renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social fue sorpresiva. Por medio de una carta dirigida al Consejo Técnico del IMSS, señaló: el presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal. El rezago en infraestructura es brutal. En 2019 prácticamente en 0% el avance de obras y el pago a proveedores. Las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. Ese control del gasto tiene dos consecuencias fatales, una para el IMSS: pasillos de espera llenos, de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes, y un segundo efecto, indirecto todavía peor, el fortalecimiento de los servicios de salud privados que ocasionará mayor gasto de bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento. Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres. Creo y defiendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no es gerente de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como él mismo lo dice. Yo seguiré su ejemplo. Tampoco yo seré florero del IMSS, de decisiones tomadas fuera del IMSS. Los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales no merecen ni un minuto de rebatingas de poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a esta, que es la primera renuncia de un funcionario de su gabinete ampliado. Lamento que él haya tomado esa decisión, pero afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo. Yo lo respeto mucho. En este caso no comparto su punto de vista, pero esto es normal. ¿Ha sido la única renuncia que se le ha presentado? Sí, es la primera, pero van a haber otras. El líder del sindicato del IMSS, Arturo Olivares Cerda, lamentó la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social y deseó que llegue un nuevo director con un perfil social. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló en Twitter que esta renuncia evidencia una falta de sensibilidad social en la actual administración y confunden un órgano de Estado con el gobierno. Por su parte, los diputados exigieron a la Secretaría de Hacienda responder a los señalamientos hechos por Germán Martínez Cázares en cuanto a los recortes económicos excesivos para la institución y demandaron que la austeridad no sea a costa de la salud de los mexicanos. El momento y la circunstancia que vive este país me parece que es de suma gravedad. Y sabe qué es lo que exige de forma total y absoluta aquella responsabilidad de los sectores políticos, pero más de nadie del presidente de la República. No dudamos de sus buenas intenciones, no dudamos de que quiera pasar a la historia, no dudamos de que quiera la 4T, no dudamos de que quiera acabar con la corrupción, pero debe dejar de escuchar a las personas que solo le dicen sí lo que usted quiera, señor presidente. ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente? Es momento, sin duda, de que el presidente empiece a escuchar a aquellas personas que lo han acompañado en su lucha durante mucho tiempo. El diagnóstico que hace Germán Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social no es nada nuevo, es un diagnóstico que usted conoce. Pasillos llenos, con gente que no recibe atención, con gente que finalmente tiene dolores, medicinas que pende su distribución de un hilo, medicinas que están a punto precisamente de no poder ser abastecidas, 0% de avance en infraestructura, que es lo que han dicho en muchas columnas y muchos secretarios y muchos también miembros del gobierno, a veces a escondidas, a veces no al obscurito, pero por supuesto no de forma pública, que es lo que han dicho algo fundamental, que
la Secretaría de Hacienda, en particular la subsecretaria de Hacienda, está metiendo la mano en absolutamente todas las licitaciones y esto está ocasionando problemas muy graves. Es momento, me canso ganso, utilizando las palabras del presidente, de que empiece a escuchar a personajes como César Yáñez, que lleva 18 años acompañándolo y que no le dicen sí lo que usted quiera, ciudadano presidente. Yo creo que es momento de que tomemos esto con mucha seriedad, que estamos a 6 meses, estamos muy a tiempo de corregir el rumbo, estamos muy a tiempo de que las cifras se analicen, no se rechacen, estamos muy a tiempo de escuchar los consejos de todos aquellos que pueden, por supuesto, engrandecer la labor de alguien que ha llegado a la presidencia, según sus propias palabras, para cambiar a México. Pero los recortes al presupuesto que señaló Germán Martínez no solo ocurren en el IMSS. De acuerdo con datos conseguidos por Imagen Noticias en el Instituto Nacional de Neurología, se utilizan 100 de las 300 camas de atención por falta de recursos. En el Instituto Nacional de Cancerología, los recursos del programa de detección y atención de cáncer de mama pasaron de 40 millones de pesos a 0 pesos. Otro ejemplo es el Centro Médico Siglo XXI. Ante las aprobaciones para surtir medicamentos en las áreas de neurología, reumatología y hematología, tomaban 4 días, ahora toman 4 semanas. Además del tiempo, la diferencia podría medirse en muerte. Varios actores políticos mostraron su beneplácito por la decisión de Germán Martínez. Uno de ellos fue el expresidente Calderón, quien a través de Twitter lo reconoció por la consistencia en sus decisiones, aunque dijo que según él el problema no es Hacienda, sino quien ordena las prioridades presupuestales, dinero electoral sacrificando a los enfermos. Ayer la diputada morenista Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, fue increpada por una ciudadana ante la austeridad que dijo está agravando la precariedad en el servicio de salud. La mujer, que se identificó como paciente del Instituto Nacional de Cancerología, la invitó a darse una vuelta a los hospitales para que vea el desabasto de medicamentos, la falta de médicos y el servicio ineficiente que ofrecen los hospitales públicos. Escuche. Urge que metan las manos, diputada. O sea, nosotras somos las enfermas o los enfermos y necesitamos certeza de que vamos a ir y tenemos médicos que nos atiendan, no que nos digan, ya su médico no está, a ver qué le dicen, quién la va a seguir atendiendo. Muchas gracias. No puede ser. No, bien. Pues estamos atendiendo. Sí, le estoy hablando desde mi voz como paciente, ¿eh? No soy cualquier cosa y pago impuestos. Dese una vuelta en los hospitales y va a ver cuánta necesidad hay, ¿no? Dese una vuelta. Soy el médico operativo. María Trinidad Gutiérrez, paciente del Instituto Nacional de Cancerología. No podemos esperar, es una urgencia. Así como los incendios de la semana pasada, hoy en México tenemos desabasto. Qué triste, ¿no? Ahí está el asesor o el empleadillo muchas gracias, tratando de cortar a la ciudadana, y la diputada que tiene tantos argumentos, sí, lo estamos viendo, sí, ya fue, y nos dimos varias vueltas, y todavía con una risita nerviosa, pues que lo único que hace es exhibir su incapacidad y su estupidez, la verdad, ¿no? Qué triste, porque esto es lo que viven miles de mexicanos a diario. Esto es lo que se está viviendo, por eso es momento de escuchar a la población, por eso es momento de escuchar a todos aquellos que no quieren estar cercando al presidente y que no vea la realidad de lo que está sucediendo. Y los recortes en el sector salud van muy en serio. La Secretaría de Salud ordenó que a partir del próximo 1 de agosto se recorte a la mitad las becas que reciben los pasantes del Servicio Social de Medicina y de Enfermería que laboran en zonas rurales. Además, alumnos de odontología, nutriología, psicología, y otras áreas afines a la salud van a perder en totalidad sus recursos. Y pasando a noticias un poco más felices, vamos a platicarles de Toy Story 4. Por fin ya se presentó el nuevo tráiler en el que vemos cómo Woody vuelve al rescate. Ahora el icónico vaquero acudirá en ayuda de Forky, el nuevo juguete favorito de Bonnie, en compañía de Buzz y el resto de la pandilla. En las nuevas secuencias, todos los juguetes organizan una misión de rescate para recuperar al despistado Cuchillo Tenedor. Toy Story 4 tiene programado su estreno en las salas de cine el próximo 21 de junio y ya están todos los fans vueltos locos por ir a ver esta nueva secuela. También este viernes se estrena la versión live action de Aladdin y uno de los protagonistas del filme es el actor Will Smith, quien aseguró haber estado preocupado de interpretar al genio después de la gran actuación de hace más de 25 años del fallecido Robin Williams, pero que eventualmente se convirtió en una alegría. Además, dijo que esta fue la experiencia más feliz de su carrera. Este remake representa muchos de los elementos de la película original animada en 1992, por la que Williams ganó un Globo de Oro por el trabajo con su voz. Ya estamos muy al pendiente para ver este próximo estreno. Hey, can you make me a prince?
There is a lot of gray area in Make Me a Prince. Y la compañía Cirque du Soleil se ha unido a la productora Read the Back para llevar al cine las historias inspiradas en los personajes y el extenso catálogo creativo del famoso circo canadiense. Así lo informó el medio especializado Deadline. Esta incursión en el cine del circo más famoso del mundo es parte de los últimos esfuerzos por expandir su influencia en el mundo del entretenimiento. Seguramente será un gran trabajo. Si han tenido oportunidad de ver este tipo de espectáculo, vale muchísimo la pena. El candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez, aseguró que mantendrá su candidatura y no renunciará para apoyar a otro candidato. Agregó que ve un ambiente negativo entre los dos punteros, Morena y el PAN, parecido a lo que se vivió en las elecciones del 2018, aunque confió en el trabajo del INE. En Monterrey, Nuevo León, integrantes de la CTM que buscaban reventar un evento del aspirante a la dirigencia nacional del PRI, José Narro, golpearon a dos personas que se encontraban afuera del restaurante en donde se llevaba a cabo la reunión. De acuerdo con algunos testigos, los integrantes de la Confederación iban armados con piedras y palos, por lo que fue necesaria la intervención de policías ministeriales y de la Fuerza Civil. Algunos vehículos también resultaron dañados tras la agresión. En el proyecto de Arturo Ávila, candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, la participación de la gente será fundamental. Por eso, ayer junto con vecinos de Fobiste y Ojo Caliente, el diputado Pedro Carrizales, el Mijis, cumplieron el compromiso de pintar los edificios del lugar para contribuir a regenerar el espacio urbano. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del ALBA, bloque de una decena de naciones encabezados por Cuba y Venezuela, rechazaron lo que llamaron la escalada regional por parte de Estados Unidos y las amenazas de funcionarios de Washington del uso de la fuerza. Durante una reunión en La Habana ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro y rechazaron el incremento de las sanciones sobre Cuba recientemente firmadas por el mandatario estadounidense Donald Trump. Nuestra preocupación por la agresión. Habana, hacemos un llamado a los Estados Unidos a la diplomacia, al diálogo, al entendimiento, a respetarnos mutuamente, a que cese la amenaza militar, a que cese la soberbia, a que cese el bloqueo contra el pueblo de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a las Fuerzas Armadas capturar a los traidores luego de un fallido alzamiento militar encabezado por el líder opositor Juan Guaidó. De igual forma, el mandatario llamó a activar los sistemas de armas para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura. Esto refiriéndose a Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y ha advertido que todas las opciones están sobre la mesa, incluida una acción militar. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que pide al gobierno de Nicaragua liberar de manera incondicional a todos los presos por las protestas contra el presidente Daniel Ortega y avanzar en el diálogo con la oposición. Fue aprobada por 20 votos a favor, 10 abstenciones y 3 en contra, entre ellos. Y bueno, Nicaragua, la resolución destacada la preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en este país. En Argentina, el tribunal que juzga a la expresidenta Cristina Fernández la acusó de apoderarse de forma deliberada de millonarios fondos públicos a través de una organización criminal. La actual senadora, además de ser señalada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato, también es acusada de fraude al Estado. Fue este martes cuando comenzó el juicio contra Fernández. Desde el 16 de abril se reanudó la internación de personas centroamericanas por los puertos fronterizos de Baja California y Chihuahua. Esto como parte de la iniciativa de los Estados Unidos de retornar a territorio mexicano a los migrantes que le solicitan asilo. Por el puerto fronterizo de El Chaparral en Tijuana han sido retornadas 1,938 personas, por la Garita de Mexicali 1,065 y por Juárez 2,422. En total, desde el 29 de enero, cuando se dio la primera devolución de migrantes, hasta el 20 de mayo, 6,748 migrantes centroamericanos fueron retornados a México, y dice el payaso color naranja que no tenemos voluntad.
El sueño o la pesadilla terminó para ellos. Ya no tienen fuerzas para seguir. La incertidumbre sobre su futuro ha consumido cada pedazo de esperanza. Decenas de migrantes han decidido que lo mejor es regresar a casa, a pesar de la violencia, de la pobreza que impera en sus países, a pesar de poder perder la vida. Desesperados y estresados pasan los días migrantes en Ciudad Juárez. Los que esperan una cita más para asilo político, les fue prolongada su fecha. La nula respuesta rápida del gobierno de Estados Unidos los está haciendo desistir y regresar a sus países. Quiero ver si busco la manera como de irme para mi país. Ya no quiero estar. Me dieron para dos meses y es muy largo. Este hombre de una aldea de Guatemala tiene 7 hijos. Viajó con uno de ellos. Pagó a un traficante poco más de $2,000, los cuales pidió prestados. Cruzó el río. Lo regresaron a México a esperar una cita en noviembre. No puede regresar porque no tiene con qué pagar la deuda. Fuimos a entregarnos y después hizo unos papeles para esperar 6 meses. Entonces, ¿cuánto voy a esperar eso? Entonces mi familia está preocupado, no tenemos dinero, no tienen alimentación. Historias de madres solteras que han llevado una vida difícil, dicen. Es el argumento para un juez al que piden dejarlas en Estados Unidos, para el cual no es un argumento válido. Esta mujer ya asistió a 2 citas, pero en la próxima, en un mes, podría pedir que la regresen a su país. Sí, pues le pedimos también al gobierno que si no lo va a trasladar para allá, pues entonces que ponga asunto a las cosas y que nos regrese a nuestro país. Ante la falta de solución de países de donde están migrando centenares de personas y de un control de visas humanitarias, los coyotes continúan atrayendo a migrantes a la frontera norte, donde el sueño americano se destruye con el tiempo de espera. Para Imagen, Salvador Gómez. Un grupo de 100 africanos y haitianos ingresó a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, con el fin de ser atendidos y se les otorgue la visa humanitaria que les permita viajar por el país y llegar a Estados Unidos. Estos migrantes extracontinentales tenían por lo menos 15 días solicitando ingresar a las instalaciones. El sacerdote y director del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, recorrió la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, en donde se encuentran decenas de migrantes centroamericanos y cubanos a la espera de una visa humanitaria. Solalinde pidió al gobierno mexicano que permita el libre tránsito de los cubanos, ya que ellos tienen sanciones al regresar a su país e incluso algunos lo vendieron todo para salir de la isla. Debe desaparecer, debe quitarlo todo, no sirve para nada. El instituto está podrido, está infiltrado. No, ese no requiere purita, requiere cirugía mayor. O de plano, desaparecerlo y aparecer en cambio una subsecretaría de inmigración. Yo digo, Alejandro Encinas no puede con las testas, que sea sincero, que sea humilde, que reconozca. No puede con migración, no puede con derechos humanos y al mismo tiempo con migración. Tiene que haber una persona, alguien distinto, que tome nada más el asunto de migración. El mundo de las drogas es prácticamente todo lo que conoce. Desde hace 2 décadas, Jacinto es un eslabón más de la larga y corrosiva cadena del narcotráfico en la frontera norte. La jornada laboral de Jacinto es similar a la de cualquier otro trabajador. Consta de 8 horas. Se reporta con su jefe y tiene metas que alcanzar. La diferencia es que Jacinto no trabaja en una fábrica u oficina. Él vende metanfetaminas, específicamente cristal, en las calles de Tijuana. La meta que le ha puesto su jefe es vender entre 375 a 500 dosis de cristal cada día. Nos dedicamos a vender lo que es el cristal, vender la droga, crico que le llamamos aquí. Igual, pues si nos levantamos, hablamos que ya estamos listos para entrar a trabajar. Cuando le pregunté qué método sugiere a sus clientes que nunca han consumido cristal y se aproximan por primera vez a esta droga, inmediatamente contesta que le recomienda que no lo hagan. Que no lo pruebe, que no lo fume. Yo pienso que inhalado, yo me acuerdo que era un poquito más fácil de despegarse de esto, porque una vez ya fumándolo ya te atoras más, cabrón, más, ya no puedes. La sensación de euforia y fortaleza física y líbido sexual son muy atractivas para los usuarios. Sin embargo, en el mediano plazo pueden traer graves consecuencias a nivel del sistema nervioso y físico, ya que por el mismo efecto de la droga se inhibe la sensación de fatiga y hambre, por lo que los usuarios dejan de comer y dormir. A largo plazo pueden llegar a tener incluso problemas a nivel muscular. Hay un desgaste constante por el consumo de la droga
que tiene que agarrar nutrientes de donde sea. Si el individuo no come, pues llega el momento en que empieza a tomar proteínas de los músculos y empieza a generar un estado donde vemos que el individuo, bueno, tiene un aspecto cadavérico, como si fuera un muerto viviente. La sobredosis, sí hemos visto, sí se ha sabido de lo que es el consumo fumando o inhalando. Empiezan a inyectarse o lo que sea, se va la gente más de volada, más rápido. De repente los vemos un día aquí y de repente ya preguntamos por ellos y nos dicen que no, pues que se murió por sobredosis. Puede llegar a generar estados que le llamamos de psicosis. Esto es, el individuo empieza a sentir que lo persiguen, empieza también a escuchar voces o empieza incluso en ocasiones a ver cosas, perdón. Jacinto tiene más de 20 años dedicándose a la venta de narcóticos y dice que le ha sido difícil sobrevivir en este ambiente. Ha atestiguado el asesinato de otros vendedores, por lo que guarda un arma para defenderse en caso de un ataque por parte de bandas rivales. Se refiere a su pistola como su bebé y asegura que es sumamente indispensable en su día a día. My baby. Esa es la que no tiene que fallar. ¿Qué tan indispensable es esto para ti? Es parte de la vida, esto es lo que te salva aquí o no te salva. En Tijuana, para Imagen, Jorge Nieto. Buen trabajo de nuestro compañero, extraordinario trabajo. En otra información, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, solicitó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados analice llevar a cabo una reforma para que el recién creado instituto para devolver al pueblo lo robado pueda disponer del dinero ilícito congelado en cuentas bancarias. Santiago Nieto precisó que la legislación actual impide disponer de estos recursos, por lo que es necesario una reforma. En el Centro Cultural de Los Pinos ya se encuentran estacionados algunos de los 82 vehículos que serán subastados este domingo. El precio de salida por todas las unidades suma 28 millones de pesos. La mayoría de los autos forman parte de los decomisos al crimen organizado. Sin embargo, también se encuentran 26 camionetas Suburban, las cuales fueron despreciadas en la subasta de la base aérea de Santa Lucía el pasado mes de febrero. Estos incluyen aquellos que también Presidencia está poniendo a disposición. Como ustedes saben, en febrero hubo una subasta en Santa Lucía, se vendieron muchos vehículos, pero todavía Presidencia está sacando otro grupo más de vehículos para vender. Es del Estado Mayor Presidencial, el distinto Estado Mayor Presidencial. Y precisamente en la línea de Imagen Noticias saludo a Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y recién nombrado director del Instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. A tus órdenes, como siempre, muy gentil por el espacio. Cuéntanos un poco, mi querido Ricardo, cuáles son el lineamiento que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a este recién creado instituto. ¿Cuáles serán las directrices principales, Ricardo? Mira, la directriz que nos ha marcado el señor presidente es justamente que ya los recursos que vengan por lo que denominamos bienes asegurados, que vienen de procesos penales, pues ahora sí ya se destinen, tengan primero un destino claro, preciso, expedito, y sean destinados a cuestiones de índole social. ¿A qué me refiero? Sobre todo el sustento de programas sociales y a obras que tengan un impacto mayor en la ciudadanía. ¿Cuáles son estas obras? Escuelas, carreteras, hospitales, y que más que nada que estos recursos quede claro a la ciudadanía hacia dónde se dirigen, cuál ha sido el destino, porque anteriormente ha habido una ambigüedad de hacia dónde se destinan esos recursos, y en este caso la directriz principal es que en el pueblo, pues la ciudadanía, quede claro hacia dónde se van estos recursos. Francisco. Ricardo, en este momento se cuenta con el entramado jurídico para que esto pueda suceder, porque antes de esta llamada escuchábamos a Santiago Nieto pidiendo que se hiciera una reforma legislativa en la cual esto fuera posible porque decía que la ley no lo permite. ¿Cómo está esta situación en lo jurídico? Mira, esta pregunta es muy interesante, Francisco, lo que planteas. En el caso de Santiago Nieto son lo que le llaman numerarios, es decir, el dinero en efectivo. Sí hace falta una modificación en el caso de lo que le llamamos numerario, dinero en efectivo. En el caso de bienes, también en ambas líneas. ¿Cuál es el argumento? Mira, ahorita está actualmente en comisiones la creación de un instituto.
de este Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Esta creación del instituto o estas reformas están bajo la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué se está solicitando reformar? La Ley de Extinción de Dominio, la ley que justamente genera el SAE. ¿Cuál es esa ley? Es la Ley Federal para la Administración de la Gestión de Bienes del Sector Público, el Código Nacional de Procedimientos y está también la Ley de Empresas Mercantiles. En ese sentido, este conjunto de leyes está ahorita en comisiones en el Senado. Entonces, primero se vota en comisiones, ya casi está todo ya muy avanzado darte esta información, Francisco, para votar primero en comisiones y luego en el Pleno. Ahí es cuando ya se ve el sustento jurídico a la transformación del SAE al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ahí está el fundamento que tú me comentabas. Claro. Y por supuesto también entrará la modificación que te planteaba el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para en este caso este dinero de la delincuencia organizada destinarlo a fines sociales. Ahora, entonces es importante lo que nos dices también, Ricardo, porque el SAE se convertirá en este instituto. O sea, el SAE desaparece, no es que se monte el instituto en la infraestructura del SAE, sino se convierte. Sí, esto que comentas también es muy interesante porque nos permite quizás la cierta ambigüedad que se pudiera generar es que no hay dos institutos, no hay el SAE y a la par el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Más bien es una transformación profunda del SAE. El SAE pasa a ser ahora el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que no nada más es un cambio de nomenclatura, es un cambio sustancial por esto que te comentaba de la modificación a las leyes que surge el SAE, a la ley de extinción y dominio en el Senado. Entonces, sí es una transformación del SAE, son dos institutos que operarán a la par. Claro. Ahora, finalmente, Ricardo, creo que también es muy importante. Cuando hablamos de una subasta como estas, que vemos un Lamborghini, que vemos un Ferrari, que vemos una camioneta Cobra, etcétera, son cosas que a la gente le llama mucho la atención. Y cómo poder separar las cosas, de verdad, de que esto no sea nada más algo de relumbrón para la gente y que efectivamente se utilice el dinero para poder beneficiar al pueblo, a la gente que más lo necesita en México. Complicado el equilibrio. Mira, si bien es cierto, sí son vehículos de lujo, son vehículos que estaban en nuestras bodegas del SAE. ¿Cuál es el enfoque o la diferencia? Mira, antes pues estos vehículos estaban en bodegas, estaban allá almacenados, incluso hasta yo como director general del SAE, con cierta facultad discrecional para destinarlos a un fin no tan claro, o con cierta discrecionalidad. Ahora la diferencia es que la ciudadanía conoce que existen estos bienes, se van a subastar, se les va a dar un destino y se va a entregar en este caso, la instrucción a esos dos municipios de muy alta marginación en Oaxaca, Santo Reyes de Puno y Santa María Tañez. Entonces, más allá de, como correctamente dices, de poder dar algo mediático por la categoría de estos autos o por las características, pues estos recursos se van a traducir de forma muy concreta en obras en estos municipios. A pesar de, digamos, lo fifí de estos vehículos, claro, pues, denos el beneficio de la duda que por primera vez o de esta sí van a tener un destino muy claro, muy transparente y expedito, que es lo más importante. Pues Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que se convertirá en el instituto también para devolver al pueblo lo robado. Te agradezco, Ricardo, que hayas tomado esta llamada y muy buenos días. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, te agradezco el espacio y un saludo para ti y a tu gentil auditorio. Igualmente para ti, gracias, Ricardo. Vamos con Marlene Stahl, las redes sociales. Así es, Paco. Seguimos aquí esperando su participación en nuestra pregunta del día. En su experiencia, el IMSS se encontraba paralizado por falta de... Veamos el resultado. Hasta este momento, 39% dice falta de medicamentos, 53% equipo o infraestructura y el 8% cree que trabaja con normalidad. Vamos a leer tweets de nuestro auditorio. Muchísimas gracias a ustedes que están despiertos y cooperando en esta red social. Veamos qué dice el primero. Listo, ahí está. Juan Carlos Leal.
Más bien es por falta de profesionalismo del personal, ya que siempre buscan la forma de hacer tiempo. No es posible que para ser atendidos se deba llegar de 3 a 4 horas antes y tratar de obtener una ficha para la atención. Deben atender a todos los derechohabientes. Gracias, Juan Carlos. Pues sí, es que hay demasiados y luego no se dan abasto tampoco. Rommel Galindo dice, ninguna de esas opciones. Al instituto le falta inversión y recursos. Creen que se puede atender a todos los jóvenes de bachillerato, ahora las trabajadoras domésticas y aparte toda la población ya existente con los mismos recursos. Imposible. Buen punto. Gracias, Rommel. Y el último tuit que vamos a compartir es de AMDO. Desgraciadamente, a nivel de hospitalización no hay equipo suficiente. Cuando llegan muy graves y en un caso familiar solo lo durmieron hasta que falleció. Madre mía. Gracias, AMDO. Y bueno, sigan participando. Y Paco, platicábamos hace un momento de que exactamente faltan recursos en el IMSS. Lo decía el propio Germán. Una de las enfermedades más importantes en nuestro país y mayor causa de mortalidad es la diabetes. ¿Cómo es posible que no haya medicamento para atender esta necesidad tan importante? Mira, lo que decía es evidente que el medicamento está faltando. Lo que decía él en su carta es que, aunque estaba garantizado el abasto de medicamento, en algunos lugares pendía de un hilo. Creo que hay que ver la situación integral. O sea, creo que hay que ver de verdad los pasillos llenos de gente que le duele. Hay que ver que esto habla también de que otras cosas están fallando y alguien tiene que escuchar. No podemos decir que todo está bien. Yo creo que en este gobierno ha habido aciertos importantes, pero también hay otras cosas muy malas que tienen que ponerle un poco de atención. No es nada más decirle sí al presidente en cada cosa que dice. Hay cosas en las que se equivoca como cualquier humano. Y creo que está muy buen momento de recular, buen momento de reconocer las cosas que están mal y buen momento también de apuntalar las cosas que están bien. Pero hay que escuchar. Y ante esta ideología de un gobierno austero, creo que es importante más bien esos recursos, destinarlos a lo principal, que es la educación y la salud. Y sobre todo te voy a decir una cosa, un gobierno austero no es el problema. El problema es cuando quieres imponer la austeridad en algo en que la austeridad no va. No, exactamente, Paco. ¿No? Bueno, gracias, sigan participando. Hambre. Adiós. Adiós. Pausa, volvemos. De la mañana con 25 minutos. Miren nada más, qué hermosura, qué belleza. Amanecemos en la Isla Mujeres, allá en Quintana Roo, una maravillosa isla situada en el Mar Caribe, donde podrá disfrutar de arrecifes de coral, acantilados y paseo con delfines. Sin duda, un paraíso más de nuestro México lindo y querido, ¿sí o no? Ahí está. Isla Mujeres, es que todo Quintana Roo es bellísimo. Y también gracias a ustedes que nos comparten sus amaneceres de cualquier lugar donde se encuentren. Mire, vamos a ver este que es de Rafael. Excelente día a todos. ¡Ánimo! Hoy es miércoles ya, este es de ayer. Excelente día a todos, muchísimas gracias. Igualmente, un beso. Gracias, Rafael, por compartirnos este lindo amanecer. Ahí estamos viendo. Más que no nos dijiste dónde era. Vamos a ver este otro. Andy Moore, amanecer caluroso desde Saltillo. Muchísimas gracias y saludos a Saltillo. ¿Cómo les va con el calorón, Platíquenos en redes sociales. Ahí tenemos un cielo rojo, bellísimo. Una más, gracias, Andy. Y el último que vamos a presentar esta mañana es de Luis García. Amanece en Huatulco, Oaxaca. Saludos, muchísimas gracias. Un beso y saludos igual de regreso para ti. Ahí tenemos esta fotografía. Muy buenos días. Saludos a Oaxaca y ahí está. Muchas gracias, ya lo sabe, es muy importante que usted se vuelva parte de este equipo compartiendo sus fotografías en sus redes sociales y etiquetándonos como @imagensea. Y vamos a ver esta siguiente información. Hoy es un buen día para celebrar la mega diversidad que goza México y el mundo. Siempre es buen momento para estar conscientes de la importancia de tener un medio ambiente sano. La Asamblea General de la ONU, en virtud de la Resolución 55-201 del 20 de diciembre del año 2000, proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Ya en 1995 se había designado que esta celebración tendría lugar el 29 de diciembre, para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo, por ser más conveniente para muchos países. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por el hecho de que se siga disminuyendo la diversidad biológica en el mundo. Las islas y las áreas marinas cercanas a las costas constituyen ecosistemas únicos que suelen comprender muchas especies vegetales y animales endémicas. En tanto, herencia de una historia evolutiva única, estos ecosistemas son tesoros irreemplazables.
son de vital importancia para los medios de subsistencia, la economía, el bienestar y la identidad cultural de los 600 millones de habitantes de las islas, es decir, la 10ª parte de la población mundial. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica y ha sido ratificado por 196 países. En el caso de México, cuenta con 182 áreas naturales protegidas distribuidas a lo largo del territorio nacional, lo que representan más de 90 millones de hectáreas bajo esquemas de protección marina y terrestre, cuyos ecosistemas juegan un papel indispensable en la vida y la economía de quienes habitan en ellas, además de poseer especies únicas de flora y fauna en el planeta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a líderes demócratas que cree que el Congreso debe aprobar primero el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá antes de examinar una iniciativa para mejorar la infraestructura en su país. El mandatario, junto con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, tienen la vista puesta en una iniciativa que destinaría $2 billones a caminos, puentes y otras prioridades. El Senado de California aprobó una propuesta que permitiría crear bancos y cooperativas que aceptarían depósitos de dinero en efectivo de minoristas de marihuana. Estos bancos podrían emitirles cheques especiales que solo podrían ser destinados a ciertos usos, como el pago de impuestos o a proveedores de sede en este estado. La marihuana es legal en California desde enero del 2018, pero a nivel federal sigue siendo ilegal. El gobernador Jay Inslee promulgó una ley que convierte a Washington en el primer estado en aprobar que los restos humanos se conviertan en composta como alternativa a la inhumación y a la cremación. La ley permite que instalaciones certificadas ofrezcan reducción natural orgánica, que mezcla restos humanos con residuos como trocitos de madera o paja y los convierte en unas 2 carretillas de abono en un lapso de varias semanas. La ley entra en vigor en mayo del 2020. Y en más información, el Departamento de Comercio de Estados Unidos expidió una licencia de 90 días para levantar durante este periodo el veto de Huawei a sus empresas filiales, esto para preparar una transición sin presencia del gigante tecnológico chino. El secretario de Comercio estadounidense detalló que a corto plazo la licencia permitirá que las operaciones sigan para los usuarios de telefonía móvil Huawei y para las redes rurales de banda ancha. Y en el otro lado del mundo, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, dijo que la tramitación del proyecto de ley del Brexit en el Parlamento permitirá a los diputados votar sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de la salida de la Unión Europea. La jefa de gobierno detalló un paquete de medidas con el que espera ganar el apoyo de algunos diputados de la oposición para que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo del Brexit, que ya ha sido rechazado en 3 ocasiones. Y mire, esto ocurrió en Tailandia. Una cámara de seguridad captó el momento en que un auto se estrella, imagine usted, contra una estación de policía. Al parecer el conductor se quedó dormido cuando ocurrió el accidente. La estación se encontraba por fortuna vacía. No se informó sobre el estado de salud del conductor. La relación del cine y los mexicanos ha traído varias glorias al país y a su gente. Nuestro rifado del día ha contribuido de forma notable a ese orgullo nacional y aquí le rendimos un homenaje. Mi nombre es Israel Moreno, soy productor, profesor y uno de los fundadores de la facultad. Produje mi primera película en el año 2010, tengo 8 años produciendo cine y tengo 8 películas. Gané en el 2010 con la película, con mi ópera prima como productor, que se llama El Premio. Gané 2 Osos de Plata en Berlín, el Ariel de Oro en el 2013 y más de 37 premios a nivel internacional. A mí me salvó el arte, me salvó de la drogadicción, me salvó de la calle, me salvó de la muerte, me salvó de este mundo. Me salvó el arte. Hay un programa social muy grande que me inspiré en cómo yo fui salvado y le pusimos María Alicia Martínez Medrano, donde ayudo a los jóvenes que no tienen recursos, bueno, pero ni para comer, a que puedan cumplir sus sueños de hacer cine. Yo como profesor y como productor aliento esa parte, que todos podamos salir adelante, no nada más los que tenemos privilegios en la sociedad. Es difícil, pero es posible. Es maravilloso verlo
ocurrir. Entonces es cuando yo me doy cuenta, como mexicano y como ser humano, que yo sí puedo cambiar el mundo. Ya se lo estaba contando con mucho orgullo, Elisa Carrillo Cabrera, bailarina mexicana, recibió en el imponente escenario del Teatro Bolshoi de Moscú el premio Benoit en la categoría de mejor bailarina por su interpretación del personaje de Julieta en la obra Romeo y Julieta, en la coreografía del español Nacho Duato. Déjeme contarle que este premio, el Benoit, es considerado el máximo galardón que se puede obtener en el mundo del ballet y de la danza. Es como el Oscar de la danza. Pues bueno, de esto creo que primero le doy la bienvenida al licenciado. ¿Cómo está usted, Muy licenciado? honrado. Eso es lo primero. Estar aquí. Yo más con su presencia. Pero pues bueno, una situación que ya se había escuchado en columnas, que la gente se ha quejado, por supuesto, no es una novedad en redes sociales, pero el diagnóstico que hace Germán Martínez Cáceres el día de ayer del Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene que sorprender a nadie, pero es de verdad demoledor. Sí, es muy claridoso. La verdad es que la carta no tiene desperdicio en ese sentido. Y bueno, lo que estamos viendo era lo que de alguna manera sospechábamos, como dices tú, los que nos dedicamos a andar, que es que en el análisis y eso, ¿no? Que también puede ser de chismosos. Pero lo que se ve muy claro es que es un gobierno que no gasta por temor a gastar, ¿no? Y entonces está llegando a zonas donde se está volviendo delicado la contención del gasto. Digamos, si tú no compras más coches, pues bueno, a lo mejor la gente que lo necesitaba, etcétera. Pero si no compras ambulancias, vas a tener otra serie de problemas, porque la gente se va a morir, ¿no? Claro. Si tú no compras medicinas, va a pasar lo mismo. Si tú no le das mantenimiento a los hospitales, exactamente lo mismo. O sea, hemos visto cómo escuelas, en tragedias, inundaciones, etcétera, pues se arman escuelas al aire libre, etcétera. Aquí con los hospitales esas cosas no pueden suceder. Totalmente. Y digamos, también marca una suerte de división o de falta de entendimiento adentro de ese equipo en lo que es el proyecto que tienen. Porque Germán dice, caray, esto es neoliberal lo que está haciendo. Claro. Retener el dinero en salud afecta a todos los mexicanos. Entonces, y eso no va de acuerdo con lo demás. Y el gobierno, pues, lo único que ha hecho es ahorrar. No sabemos para qué. Digamos, puede morir de hambre con tal de no comprar comida, ¿no? Para que no le cueste nada, para que no le cueste. Pero, por ejemplo, ayer mismo, Francisco, había doctores del Hospital Infantil de la Ciudad de México que decían que las cirugías se les habían reducido al 50%. Hospitales a los que la gente, si quiere una atención, un procedimiento médico, tiene que llevar sus gasas, su curación, etcétera. Entonces, la situación está un poco más crítica que decir, caray, hay una diferencia entre el director del Seguro Social y el secretario de Hacienda. Hay una política determinada que no se sabe a dónde va a llegar y que, digamos, está costando en todos los ámbitos. Está costando en el ámbito energético, está costando en el ámbito educativo, está costando en el ámbito de salud. O sea, jugar a las vencidas con la salud no se vale. O sea, puedes jugar a las vencidas entre el director del IMSS y la Secretaría de Hacienda, eso no se puede. Si vas a comprar Durex, por ejemplo, si vas a comprar clips, pero en eso no se puede, ¿no? Exacto, incluso, digamos, el ejemplo más reciente de esta política bárbara de austeridad, que más bien es de machete, ¿no? Porque no es una cuestión de austeridad, fue los libros de texto, que lo comentamos aquí. O sea, los libros de texto no van a estar a tiempo, etcétera, por tratar de reducir las cosas al absurdo, ¿no? Claro. Y hay un momento en que las empresas pues no pueden bajarte el precio de lo que hacen. Y bien lo decía en la carta, es el cargo y no el encargo, ¿no? O sea, es lo que están privilegiando y eso es grave. Y hay otra zona importante ahí, Francisco. Él dice, bueno, el presidente ha dicho que no quiere ser florero, yo tampoco voy a ser florero de Hacienda. ¿Qué significa esto? Que hay, digamos, en esta centralización del poder por completo de Andrés Manuel López Obrador, que digamos es un estilo personal absolutamente, pues es el de él, ¿no? Claro, y que no estaría mal si las cosas funcionan. Pues sí, pero no funciona, ¿no? O sea, se ve que está taponado el gobierno y que no permite una operación común y corriente. Son 6 meses de funcionamiento del gobierno y en la carta se dice la infraestructura del IMSS ha aumentado 0%. Y pago a proveedores 0%. 0%. ¿Qué sucede? Pues no es que los proveedores, pues
digamos, hay que favorecerlos. Pues, es gente que trabaja, son empresas que dan empleos y si no se les paga, pues se va atorando el empleo y entonces estamos en una bola de nieve. Y el nivel de compras que tiene el IMSS, si no le pagas a una empresa de esas, la quiebras, ¿eh? Es una bola de nieve. Y por el otro lado, los recursos del IMSS pues son de los trabajadores y de las empresas. Oye, yo me acuerdo mucho de una frase de Carlos Castillo Peraza cuando fue candidato al gobierno de la ciudad, el Distrito Federal en aquella época, y decía que había que evitar tanto dolor innecesario en la capital. Y eso yo lo traslado a lo que dice también Germán Martínez en su carta, de gente que está esperando y pasillos llenos de gente con dolor. Esa es la realidad. La enfermedad duele en todos los sentidos. Sí, mira, quizás el IMSS es de las instancias de gobierno pues, más humanas que pueden tener al curar. Cuando no cura se vuelve inhumana, o cuando hay una sala de espera se vuelve inhumana. Cuando no atiendes al enfermo la gente se irrita, se molesta, con justa razón. Entonces estamos pues ante un... ojalá el gobierno sirva la renuncia de Germán para caray, austeridad no significa luchar contra la corrupción, tampoco son cosas distintas, ¿no? Pero pues que no... es otro tipo de corrupción, ¿eh? La incapacidad es un tipo de corrupción. Sí, claro. Entonces, digamos, no vayamos a tener afectados. Ahora sí, ¿de qué se murió? Pues de austeridad. Claro. Oye, finalmente, y lo pongo sobre la mesa, no tengo una respuesta, yo creo que tú tampoco la vas a tener, pero es increíble que el presidente se entere de todo esto a través de una carta, porque uno piensa que un instituto que le da salud a por lo menos 60 millones de mexicanos, el director de ese instituto tendría que tener línea directa con el presidente y no estar acotado, porque es evidente que creo que alguien le está contando las cosas mal a López Obrador, ¿eh? Mira, puede ser. Yo creo que lo que se ajusta el equipo gobernante, la gran mayoría de ellos son, por primera vez, están en una responsabilidad de esa índole. En lo que se ajustan, pues están viendo que lo que afectan es al presidente. Sí, ¿no? Pero yo espero que al próximo director del IMSS le den un celular en donde tenga el WhatsApp del presidente. Sí, ¿no? Pues ojalá, es importante. Ojalá más allá de confiscar coches y teléfonos, establezcan un mecanismo fluido de comunicación. Y que se pueda brincar al particular, ¿no? Porque eso sí, está grave. Bueno, pues mira, como sea, pero que haya un tipo de orden. Lo que se ve de lejos es que el desorden es lo que priva. Sí. ¿No? Bueno, siempre hay manera de arreglarlo. Yo creo que si el presidente López Obrador quiere darle una vuelta a todo esto, pues está en muy buen tiempo. Está en muy buen tiempo, y creo que también la renuncia de Germán sirve para eso, para el presidente. Un foco rojo. Entonces es un foco rojo para él, es un foco rojo de que las cosas no están tan bien, es un foco rojo de que hay cosas que él no puede arreglar, como es la coordinación de las propias secretarías, por más que lo indique. Claro. ¿No? Señor licenciado, muchísimas gracias. El único y original licenciado. El austero. El más austero de los licenciados. De los licenciados. Vamos con Marlene Stahl y los espectáculos. Pues no, Paquito, en esta ocasión no son espectáculos, pero es una nota muy linda. Fíjense, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y en muchas ocasiones estos animales se ganan el corazón de sus dueños. En Jalisco despidieron a Crucito, integrante de la unidad canina. La fidelidad. Creo que ha sido el amigo más fiel de esta institución. Honor a quien honor merece. Compañero Crucito. ¡Presente! Compañero Crucito. ¡Presente! Compañero Crucito. ¡Presente! Crucito tenía 14 años en la Unidad de Protección Civil Jalisco, miembro del Escuadrón Canino, de raza criolla, color negro con manchas blancas. Un elemento ejemplar. Desde el pase de lista era el primero en formarse, igual al abordar el vehículo para acudir a los servicios de emergencia. Era el encargado de desestresar a los elementos de la corporación y el infaltable cuando había carne asada. Hoy sus compañeros lo despiden y reconocen su gran labor y enseñanza. Y nos ha dejado una gran enseñanza, un amigo canino. Pasó todos estos años aquí con nosotros, siempre, él siempre estuvo aquí, diario. Lo recordamos con gran cariño. Cuando pasaba lista, era el primero que pasaba lista, que se formaba para pasar lista, nos supervisaba y quiero decirles que nos entrenó muy bien. Todos sus compañeros lo recuerdan y suspiran ante su ausencia, que duele, sí,
duele. La formación. Para Imagen, Adriana Luna. Oiga, ¿ha platicado con su familia sobre la decisión que deberían tomar en caso de que por algún accidente o condición médica usted quedara en estado vegetativo y se presentara la incógnita de tener o no que desconectarlo? Se lo pregunto porque en Francia hay un caso que está dividiendo al país. Después de sufrir un accidente en el 2008, Vincent Lambert quedó en estado vegetativo y ha permanecido conectado a tubos de alimentación desde entonces. Su condición es hasta cierto punto atípica, pues respira sin ayuda artificial y ocasionalmente abre los ojos. Sin embargo, esto no indica mejoría alguna e incluso desde el 2013, el equipo médico del hospital recomendó detener las acciones que lo mantenían vivo artificialmente. Su esposa, 6 de sus hermanos y un sobrino están de acuerdo con desconectarlo. Sin embargo, los padres de Vincent y otros 2 hermanos opinan lo contrario, en un caso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Comité de Naciones Unidas y al Ministerio de Salud francés, con decisiones divididas, en un país donde además la eutanasia es ilegal. ¿Qué haría usted? Ahora pongamos más interesante este asunto. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestra vida? En pleno uso de nuestras facultades mentales, ¿podríamos decidir acabar con nuestra vida legalmente por una condición médica que nos haya quitado la posibilidad de movernos, valernos por sí solos o ante una enfermedad terminal? ¿En qué momento a usted ya no le gustaría estar viviendo en este mundo? Casos hay muchos. Uno de los más conocidos, el de Ramón Sampedro, escritor español cuya vida se plasmó en la película Mar Adentro, quien después de sufrir una tetraplegia de los 25 a los 55 años que le impedía mover del cuello hacia abajo, solicitó un suicidio asistido ante el rechazo de las autoridades de ayudarlo a morir. En 1998 murió por envenenamiento de cianuro que él mismo ingirió después de un complicado proceso para evitar que familiares o amigos incurrieran en un delito. En Holanda, donde la eutanasia es legal en algunos casos, el año pasado Aurelia Brouwers, de 29 años, ingirió veneno suministrado por un médico después de un caso muy complejo donde ella defendió incluso ante la Haya su deseo de morir al padecer una enfermedad psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años. Una decisión que también le dio la vuelta al mundo, pues no se trataba de una enfermedad terminal. En México, el debate está en la mesa y se espera que en esta administración haya un pronunciamiento al respecto con la ley de voluntad anticipada, una decisión entre ciencia y religión, entre hechos y creencias, un tema que no estaría de más platicar con nuestros seres queridos. Todo un boom, Paco, esto que le sucedió a Vincent Lambert en Francia y bueno, que también abre este complejo debate. Mira, es un debate muy complejo. Yo ayer estaba platicando con varias personas del caso de Terri Schiavo. Esta mujer también en los Estados Unidos se enfrentó el esposo con los papás que finalmente la desconectaron. Ella entró en coma después de un proceso de dieta, me parece. Y me tocó estar en un hospice, como le llaman en los Estados Unidos, el lugar en donde se llevan a las personas que están en una situación como esta. Ahí me tocó ver muchos casos. Me tocó ver el caso de un bebé recién nacido, ya tenía 6 meses, que al nacer tuvo un problema y simple y sencillamente no despertó. Y los papás ya no podían tener más hijos y entonces llevaban 9 meses ahí en ese lugar esperando a que el bebé despertara. El caso que me llamó mucho la atención de un chavo que traía unos Converse puestos. Ahí, pues, como la gente no tiene nada que hacer más que estar esperando y ni siquiera el familiar responde, le pregunté al papá, oiga, ¿y por qué los Converse? Dice, es que mi hijo se dedicaba a hacer acrobacias en bicicleta y se dio un golpe y también lo mismo, se le fue la vida, pero no murió también. Y digo, para muchas personas que nos están viendo, no es un secreto que yo en mi vida familiar, pues tuve 2 hermanos que tuvieron enfermedades muy fuertes. Y algún día uno de ellos que era una distrofia muscular, que lo tenía también postrado, muy parecido al caso de Ramón Sampedro, le preguntaba, oye, ¿y si tuviera que llegar el momento de tomar una decisión así? Y él me decía, ¿la tomarías tú? Al día de hoy, eso me lo preguntó cuando tenía yo 16 años, al día de hoy tengo 48. Todavía no sabría qué responder. Y es que es una situación muy compleja porque podría no despertar y de repente tenemos casos, hace como 2 meses, uno muy popular se hizo en India, en donde una mamá despertó 27 años después en un accidente, su hijo tenía 4 años, entonces imagínate después despertar cuando ya tu hijo tiene 33 años, esto todavía dificulta más el hecho de que tú como familiar digas, híjole, ¿qué tal si hoy lo desconecto y mañana despierta? O ¿qué tal si pasa toda una vida
sin despertar. Fíjate, inclusive la religión ha llegado a un consenso en esto. Hay una cosa que se conoce como encarnizamiento terapéutico. En el momento en que ya se hacen demasiados esfuerzos para salvar la vida de una persona en contra incluso de la propia naturaleza. Entonces, y la religión en eso, por ejemplo, la religión católica en eso sí está de acuerdo. Y en ese momento empezar a aplicar cuidados paliativos, que son los cuidados para un bien morir, por así decirlo, en donde se le puede poner algún medicamento para que no sufran, donde se le puede poner... se duerme o se seda. Exactamente, sedantes para que su sufrimiento sea menor. Pero yo lo reitero, ¿no? O sea, si a mí me tocara tomar una decisión como esta sobre alguien de mi familia y que en un momento estuvimos cercanos, porque incluso Ricardo me pidió en algún momento, oye, si a mí me pasa esto, un paro respiratorio, a mí ya no me revivan. Al día de hoy, si eso hubiera sido mi responsabilidad, que no lo fue, gracias a Dios, no sabría qué decidir. Quizá una decisión un poco más sencilla si después nosotros le decimos a nuestros familiares, le comunicamos esta noticia, a mí me gustaría que sí me reanimaran, que no me reanimaran. Claro, es complejo, ¿no? Pero a lo mejor ayuda un poquito. Pero en ese momento te puedo asegurar que ya lo viví, no andas recordando lo que te dijo tu familia. Es súper, súper complejo y bueno, a ver qué opinan allá en casa con estas decisiones. Así es. Gracias, Quique. Paco. Y bueno, Ecatepec, pueblo mágico. Les pregunta, ayer en las redes sociales se burlaban de que esto fuera posible. Pues mire, resulta que el alcalde de este municipio, Fernando Vilchis, colocó un letrero monumental en el Palacio Municipal con el nombre de la demarcación, pero muy parecido a los que identifican los pueblos mágicos del país, lo que desató críticas y burlas de la gente. Incluso uno que otro despistado pensó que esto era verdad y criticó que se usaran recursos, bueno, en estas letras, sino en temas prioritarios como la seguridad. Pues, ¿qué le parece? Hijos de Dios. Bueno, y esto también ocurrió en el bello pueblo mágico de Ecatepec, en el municipio más poblado del mundo, de los más peligrosos. También una mujer logró escapar de unos presuntos secuestradores en la colonia Musquis. Al ver que un automóvil se detiene frente a ella y dos sujetos descienden, decide huir. Alcanza a tocar una puerta, por lo que los presuntos secuestradores ya no la siguieron. Policías de la Secretaría de Seguridad y municipales de Apaxco, en el Estado de México, frustraron el robo de un cajero automático ubicado en una tienda departamental. Los agentes, quienes realizaban labores de vigilancia, sorprendieron a un sujeto en el momento en que se aceleraba una camioneta para arrancar el cajero de la pared. Al verse sorprendidos, los delincuentes emprendieron la huida. En Guanajuato, el director de Seguridad Pública del municipio de Manuel Doblado, Alejandro Aranís Muñoz, fue detenido por elementos de la Policía Federal tras ser acusado del secuestro de dos jóvenes. El servidor público conducía una camioneta oficial en cuyo interior llevaba a dos jóvenes maniatadas de 18 y 23 años, ambas integrantes de la corporación municipal. En Chimalhuacán, en el Estado de México, fue detenido Carlos Alberto N., alias El Pitufo, uno de los 47 objetivos prioritarios de las autoridades mexiquenses. Sobre este sujeto, presunto integrante del grupo criminal identificado como Loca Familia Michoacana, pesaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Y vamos a hablar de los espectáculos nuevamente. Les platico que la guapa actriz Suria Vega subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde muestra a su bebé recién nacido. Fue este 20 de mayo cuando nació Luca, su segundo hijo, con su esposo, el también actor Alberto Guerra. Junto a la imagen en la que también aparece su hija Lua, Suria escribió "Mi familia". Rápidamente sus fans la llenaron de felicitaciones y, por supuesto, enviándole todas las bendiciones posibles. Y a través de redes sociales, la cantante Amandititita denunció que fue discriminada por el dueño de un restaurante italiano por llevar puesto un mandil, así como lo oye. Reveló que el encargado del lugar le dijo: "Sácate, no puedes estar aquí vendiendo". Al encarar al hombre, le preguntó si la estaba sacando solo por llevar un mandil cuando ella iba a consumir. Al parecer, no es la primera vez que en el lugar se llevan a cabo actos de discriminación, por lo que Amandititita interpondrá una denuncia. Bien hecho. ¿Cómo está eso de que están discriminando por usar un mandil? Porque me vio con este mandil y por la parte de atrás, entonces cuando se dio cuenta que la cantante Madonna se presentó en una competencia de canto en un canal europeo en donde tuvo un número musical
muy desafinado. Tras esto, el canal oficial de la Reina del Pop publicó una versión notablemente retocada. Críticos musicales y otros que no lo son opinaron que la cantante pasó su voz por autotune para corregir los errores de su interpretación en vivo. Sin embargo, representantes de Madonna no respondieron solicitudes de declaraciones. Bueno, a lo mejor la mujer no escuchaba, a veces así sucede, los cantantes no escuchan el fondo musical y simplemente se agarran a cantar sin tener ni idea. Pobre. No, pues sí, desafinó. En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador estuvo acompañado de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien ofreció detalles del uso que se le dio al Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo. Y el presidente dio la nota del día. Anunció quién va a sustituir a Germán Martínez en la dirección del IMSS luego de que ayer presentara su renuncia. El Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo y forma por el senador Rogelio Zamora Guzmán para una representación cultural, artística y musical. Se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó previo al evento poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nazón Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso o de culto alguno. Va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional. Desde el pasado 16 de abril se reanudó la internación de personas centroamericanas por los puertos fronterizos de Baja California y Chihuahua. Esto como parte de la iniciativa de Estados Unidos de retornar a territorio mexicano a los migrantes que le solicitan asilo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, solicitó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados analizar una reforma para que el recién creado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pueda disponer del dinero ilícito congelado en cuentas bancarias. Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Actualmente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica y ha sido ratificado por 196 países. La bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera recibió en el imponente escenario del Teatro Bolshoi de Moscú el premio Benoit, el cual es considerado el máximo galardón que se puede obtener en el mundo del ballet. Siempre hay una primera vez y siempre hay un nombre que puedo pronunciar sin problema. El 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright patentan en Estados Unidos Wright si fuera alemán. Patentó con el número 821.393, por si usted tiene la duda de la patente. Había sido solicitada el 23 de marzo del 2000, ¿del qué? De los números. Exactamente, 1903. El chiste que inventaron el aeroplano, pues. Y bueno, estos hermanos, tanto Wilbur como Orville, son nombrados en conjunto y conocidos mundialmente por ser los pioneros en la historia de la aviación. Eran fabricantes de bicicletas, sin embargo, también ahora son conocidos por sus contribuciones al ámbito de la aviación. Sin duda, uno de los pilares. Estados Unidos, dicen que Estados Unidos se hizo famoso por los aviones y Alemania por sus automóviles. Ay, ahí no sales en esa foto. En esa foto es cuando Paco ayudó a empujar el... Yo no sé, sí, yo ayudo a empujar. Ese modelo también está en el Museo de la Aeronáutica y el Espacio Smithsoniano en Washington, D.C., para que la gente vaya a verlo porque es todo un espectáculo. Y es que además fue uno de los primeros aviones controlables y que era además capaz de planear en un corto vuelo, impulsado por la ayuda de catapultas, una
resortera y para gigante, que se lo imaginen, es una estructura verdaderamente ligera, es una manta, es tela con madera y esos son pequeños tubos tensores, nada más, y una gran hélice. Funcionaba para 2 personas, era un biplaza que se llamaba Flyer y el piloto permanecía echado sobre el ala interior del avión, mientras que el motor se situaba en la derecha de este y hacía unos giros con las hélices que estaban localizadas, como decía Paco, en las alas. Y bueno, fue el primer avión registrado en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad longitudinal, vertical y excluyendo también a los planeadores, donde el control era realizado a través de una fuerza del propio tripulante, y ese nombre me lo salté. ¿Qué controladores? Es que era muy rápido lo que leí. Pero bueno, era un controlador. Ya mejor te apagaron el propio nombre de controlador. Si usted busca controlador, ahí le va a salir. Ahí vienen los nombres. Bueno, qué impresión que de esto hayamos evolucionado a lo que son los vuelos hoy. Sí. Así es. Los aviones hoy. Al Airbus. Qué bárbaro, no somos nada. Bueno. Lo que nos espera. Ella sí es la simpática y la más brillante y la que le da chispa al noticiero. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.